Hola y bienvenido a un capítulo más de Art of Podcast, un lugar donde converso con los más grandes de las artes. Yo soy Marily Torres. El siguiente capítulo es patrocinado por Café Aristóteles. Como tú sabes, yo soy amante del buen café. Y Café Aristóteles lo es. Puedes hacer tus pedidos al 764-767-4332. Te lo envían a cualquier parte de la República. Así que disfrutemos hoy de arte y de una maravillosa taza de café. Mi invitado el día de hoy es Francisco Diego, de Torreón, Coahuila y queretano de adopción. Francisco inició sus estudios en Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana de México y después siguió en el Politécnico di Torino en Turín, en Italia. El día de hoy conversamos de muchísimas cosas, de la letra, de la música, del arte, la pintura, etc. Espero que disfrutes esta grata conversación con Francisco Diego. Bienvenido, ¿cómo estás? Marily, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar con ustedes. Estoy muy bien, muy contento. Muchas gracias, buenísimo. Oye, cuéntame, tenemos un montón de cosas de que platicar. Eres de Torreón, ¿no? Pero tus inicios en el arte fueron en Querétaro. Cuéntame, empecemos ahí un poquito por ahí. Te cuento, fue mi historia de mi infancia. Nací en Torreón, viví 5 años en Torreón, la verdad es que me acuerdo muy poco de Torreón, pero crecí en Querétaro de los 5 a los 18, estuve viviendo en Querétaro, entonces prácticamente soy queretano. Y después de eso me vine a estudiar a la Ciudad de México diseño industrial y poco a poco, desde que era muy chico, como que tenía esa inclinación hacia el arte, pero fui verdaderamente entendiendo que lo que hacía era arte. No por definir mi obra como arte, sino por contrastarlo con lo que estudié diseño industrial. Y entonces está muy enfocado a hacer producto y a desarrollar producto para satisfacer una necesidad. Puede ser un producto o un servicio. Y entonces en algún punto yo sí me empecé a cuestionar de hasta dónde lo que hago es producto y satisface una necesidad externa a mí, y hasta dónde lo que hago es arte y satisface una necesidad mía sin un motor tan claro como lo podría tener un producto o un servicio, que es que funcione, que el precio corresponda más o menos a la competencia. Y como ese razonamiento fue haciendo que yo me adentrara bien y que empujara de lleno a decir lo que hago es arte y soy artista. Ok. Oye, y bueno, no sé si ciertas universidades, ciertas escuelas, no importa que estés estudiando, empujan a eso, o sea, empujan a que vayas un poquito más allá, y no sé si haberlo estudiado precisamente en la Ibero y después te haya abierto esa idea de tengo que ir más allá de pasar justamente de hacer un producto a esto que es realmente algo con un valor más profundo, que es intangible y que va básicamente a mover masas. Sí, está chistoso porque estando en la carrera yo pensaba que estaba 100% enfocado a entender los procesos de producción y a desarrollar producto, y muy, muy técnico en la parte también de mercadotecnia, de entender al mercado. Pero de repente ahorita veo y estudié con David Trois, que también se dedica a la escultura, con Elena de la Fuente y Ampi Arozarena, que tienen su proyecto se llama Arozarena de la Fuente. Y entonces también entiendo que algo en la carrera nos dejó para dedicarnos a la expresión y a este lado del cuestionamiento social o el cuestionamiento técnico, que comulga un poco con el diseño industrial, aunque de principio parecería muy diferente. Te digo, en diseño industrial como que todo era enfocado a crear, a entender los diferentes materiales, a aprender a soldar. Y de repente me di cuenta que lo que había aprendido para soldar, en vez de estar haciendo una silla o un asador, era el mismo principio técnico de creación que para hacer y soldar una escultura. Lo que cambiaba era el motor inicial, el qué quiero hacer, cómo me gustaría interpretarlo, sin necesidad de decir, oye, qué productos hay, qué necesidades tiene un asador en específico, ¿no?
Y ya, la verdad es que en diferentes universidades tienen diferentes enfoques, específicamente en diseño industrial. Y yo escogí la Ibero porque tenía este lado como muy mezclado entre lo técnico y lo mercadológico y de crear un concepto muy, muy integrado, porque en otras universidades tipo centro, que ahorita viéndolo para atrás digo, seguramente hubiera sido muy, muy compatible conmigo y yo con la universidad, porque era más enfocado a la exploración, a la introspección, a desarrollar cosas muy fuera de lo que existía. Y en cambio, tipo el tech, en diseño industrial específicamente, era muy técnico todo. Entonces, entender qué, qué acero se usaba eh, para qué, no sé, para qué producto, si lo quieres usar para automotriz o para aeronáutica, tiene que ser diferente. Y al final, en la Ibero, sí era entender y tenía este enfoque de un poco más social en el sentido comercial, de decir, oye, voy a entender a lo que hay allá afuera, voy a entender a la sociedad, qué necesidades tiene, qué necesidades tiene un segmento de la población específico, y a partir de ahí voy a desarrollar algo que ahorita viéndolo en lo que hago, tiene mucho que ver, sin necesidad de que funcione para algo, pero es un qué de lo que hay afuera me mueve o me conmueve o me conflictúa. Y a partir de esos cuestionamientos y argumentaciones, ir diciendo, ok, estoy viendo que esto que veo que no me gusta o que me encanta, también lo veo muy desarrollado en mí y en mi personalidad. Lo voy a intentar plasmar en una escultura o en una pintura o en un boceto, después hacerlo texto y desarrollarlo en una canción. Pero, pero sí con este enfoque que va muy de la mano con lo que aprendí en la carrera de estudiar algo como un conjunto, sin necesidad de que sea esto que me estabas platicando de algunos artistas que tienen la técnica muy bien desarrollada y muchas veces el discurso no, como que no lo tienen tan claro, aunque en su obra se pueda ver muy claro, como que en el arte contemporáneo, mezclado con la sociedad contemporánea, pues te gusta ir a un negocio y que te hablen por tu nombre, que tenga una historia, Claro. que tenga el café que estás comprando, te diga quién lo cosechó, cómo se horneó y todas las especificaciones para que en el momento que le des ese sorbo de café, te acuerdes perfectamente y te hayan dado 35 elementos de poderte conectar, y que a veces hemos perdido como sociedad, yo creo, la capacidad de asombrarte y de conectarte con alguien externo. Y entonces, de repente, los artistas y los negocios y la sociedad tienen que aventar 30 vínculos y decir, oye, si no te vinculas conmigo por el color, chance la luz, y si no la luz, que te hable de tú y muy personal, que no sea de usted el trato, y eventualmente dice, oye, hay algo de ahí que se parece a mí o no, pero mínimo como que no quedó en la comunicación. Y este estudio como extenso en la comunicación y la psicología actual, decir, oye, si no conecto con un chino porque habla otro idioma, pues busquemos la manera de interactuar y busquemos las herramientas para así poder hacer una conexión y entendernos como humanidad. No sé cómo decir, chance está un poco volado toda esta idea. No. Yo creo que eso es una reflexión profunda que en realidad todos estamos viviendo de cierta manera. Y bien lo dices, o sea, estamos tan bombardeados de mercadotecnia, de imágenes, o sea, visual, o sea, es que ahora te llega la publicidad a tu teléfono. O sea, es que tomas el teléfono para ver la foto de tus amigos del fin de semana y te llegó 3 o 4 cosas sugiriéndote la compra o el consumo de algún producto. Claro. Y ahora, Y este producto, ay, discúlpame, no, justo dime. hacía lo que decías, ¿no? Ahora tratan de empatizar tanto contigo, de decirte, oye, Francisco, mira,
esto está cosechado así y esto tal y en tal temperatura, y entonces dices, pues sí, me lo voy a comprar. Sí, y porque conectó en algún punto contigo. Y yo creo que el arte contemporáneo e ir a una exposición donde la técnica a veces pasa a segundo plano y la historia es con lo que conecta. Y la verdad es que no me gusta decir si estoy en esa corriente o no, pero al final de cuentas tiene muchos elementos fuera de lo visual y empiezan a empatar, o sea, los creadores, muchas otras herramientas audiovisuales o literarias que la parte visual, si queda en segundo plano, no pasa nada. Hay algo que está de por medio y que te está intentando comunicar. Chance no llamarlo arte plástico, se queda un poco limitado en la definición, pero pues es arte y es expresión en el momento que se expone y que en el momento que haya alguien afuera que lo aprecia o que puede conectar y que lo pueda hacer entrar a sus fibras, pues valió la pena haber sido hecho y haber sido expuesto. Claro, totalmente. Pero estás diciendo algo súper importante, que cumpla un objetivo, ¿sabes? O sea, que cumpla este objetivo de hacer al espectador, hacerlo pensar o hacer entrar en este análisis o en esta conexión tan profunda de alguna vivencia ya sucedida, ¿sabes? Familiar o personal o, ¿sabes? Está haciendo algo más. No se representa bajo la estética, bajo la belleza estética, pero el objetivo de la pieza es mucho más allá, es más profundo. Y este discurso, pues al final del día no sé si podría decirse más que arte contemporáneo, que sería arte conceptual un poco, pero Sí, yo siento más hacia lo conceptual. pero todo el arte tiene esa línea. Todo arte, toda pieza, si representa incluso la belleza perfecta, no sé, griega, vámonos a mucho más atrás, sigue teniendo un objetivo. Más allá que la producción de una taza que nada más es para beber. ¿Sabes? O sea, y lo que se trata con el arte, así lo entiendo, es mover, ¿sabes? Hacer un poquito más allá en el espectador. 100%. Y sí, aunque digo, por otro lado, como creador, a ver, o sea, cuando está el enfoque como tan centrado y sabes perfectamente qué quieres lograr en alguien más, me cuesta trabajo en mi obra decir, estoy haciendo arte o estoy haciendo producto, ¿no? Por intentar entender a alguien más y no entender una circunstancia y también jugarle con la exploración y aventarte a la incertidumbre de hacer una obra nueva, diferente a todo lo anterior. Pero no, pero sí, o sea, tienes toda la razón de que en el arte, o sea, en el arte contemporáneo, el arte conceptual es algo muy fuerte y que pueda tener un discurso completo o sea, entender al concepto como, no solamente como una imagen, sino como un grano de algo más grande, que al final de cuentas se llama sociedad. Y esto que decías de tener un fin, o el fin del arte, o así lo veo yo, al final es cuando percibes, o sea, cada ojo percibe algo diferente. Y cuando lo expones y lo expresas, le compartes un cachito de realidad a alguien más y también a ti mismo. O sea, cuando te concibes como un espectador de tu propia obra, ¿no? Y te das cuenta y eso me gusta, o sea, me gusta ser consciente, decir, todavía me falta mucho por vivir, mucho por entender y mucho por apreciar, no solamente en mí, sino en los demás. Y cada propuesta artística, sea escultórica, musical, de danza o teatral, tiene un algo
y tiene una alma diferente y unos ojos diferentes de la misma verdad o realidad. Y como que es la forma de poder empatar y decir, oye, soy miembro de todos ellos y necesito entenderlos y necesito actuar junto a todos los demás. Que a veces el arte se concibe como una creación muy solitaria y muy, a veces se podría parecer hasta egoísta, pero, pero en el momento de entender que te tienes que desprender de tu creación, ya sea porque la vas a exponer o la vas a vender o la vas a quemar o hagas lo que hagas, eh, como que se vuelve un acto muy generoso. O al menos así lo veo yo y me gusta entenderlo. Me gusta mucho a mí las obras de teatro y me gusta como la capacidad de trabajo en equipo que puede tener una producción teatral de alguien que escribió en su soledad y en su rato de estar él, pluma y papel, para darle, o sea, eso adentro de unas pastas, pues, es un libro y ahí se va a quedar. Necesita de un actor, de un escenógrafo, de un vestuarista, necesita de muchas herramientas, o sea, herramientas, personas, para darle vida a ese texto. Y me gusta entenderlo también como un algo que se va a acabar y que por muy eterno que pueda llegar a ser de bronce o por muy duro, que podrá durar más de 500 años, eventualmente el momento culmine es cuando está alguien, quién sabe quién será, enfrente de la obra teniendo una experiencia nueva que no hubiera tenido sin eso. Y eso, o sea, como que me gusta pensarlo. ¿De qué tanto puedes llegar a tocar la vida de alguien más, ¿no? Al punto de que pueda hacer una reflexión profunda y cambiar absolutamente todo, o el simple hecho de tener un muy buen recuerdo respecto a justamente la obra que tú hiciste, ¿no? Eso me parece fantástico. Y te voy a citar porque esto me gustó un montón. Tú dices, la vida es como un lienzo en blanco. Cada línea trazada, suave o rugosa, es una acción realizada. Eso me encantó. Se me hizo algo padrísimo de cómo lo expresas. Y yo creo que así es, efectivamente. Y me he intentado clavar con o sea, con esas ideas que de repente se vuelven filosóficas, pero nacen a partir de la técnica y nacen a partir como de la exploración técnica. En algún punto me gustaba, o sea, el carboncillo, el pastel me encantaban, pero la pluma, el acto de dejar una línea, primero enfrentarte con una hoja en blanco, es decir, por dónde empiezo, lo que haga, una de esas la voy a echar a perder, neta, lo que vaya a hacer, quién sabe, pero atreverte, dejar el primer trazo y de repente decir ese primer trazo define al segundo y al tercero y al cuarto y al final alcanzar a ver la obra como una construcción de líneas donde la línea que se ve más es la que quisiste trazar más veces, como lo harías con la pluma. Como que me gusta entender y pensar en el proceso de producción, como, como si fuera una terapia o algo así, donde me ayuda a entender más mi creación y también el motor de compartir, ¿no? Que al final, o sea, puede concluirse con vender o puede concluirse con subir una canción a Spotify, pero vale la pena sacarlo de mí y que si hay alguien más que pueda conectar con esa idea que a mí me ha ido definiendo y ha ido siendo una línea más en mi hoja en blanco, si para alguien le puede ayudar a trazar algo, está excelente. Si acaso no pasa nada. Escucharán algo que sí los conmueva y que sí les trace su hoja. Pero entender mi motor de hacer y compartir, me gusta mucho. Y claro que o sea, suena muy bonito, pero en el proceso te tienes que enfrentar a muchas otras cosas, no tan, no sé cómo decir. Digamos. Sí, no tan agradables, o sí agradables, pero no tan
no sé cómo decir, Así tipo de gente. es que al final del día es un proceso de tanta introspección que no te pone siempre en el lugar cómodo. Al contrario, te pone en esta incomodidad, como bien decías, ¿qué me sirve, qué no me sirve, qué voy a hacer, qué es lo que le sirve a la sociedad, qué no, cómo puedo hacer que esto funcione mejor? Y yo creo que de ahí parte todo, a justo llegar a esta parte ya muy personal, en donde vas desmenuzando la idea al grado de decir, sacar conclusiones. Decir, Claro. ahorita esto justamente me incomoda, esto, pero de esto es lo que necesito hablar en mi próxima obra, ¿no? Sí, Yo, sí, se vuelve una obra muy genuina y honesta, ¿no? O sea, viéndolo así. Pero llegar a esa, justo es lo que dices de llegar a esa idea, no partes de esa idea. Llegas al final, concluyes con esa idea y en el proceso vas haciendo y vas pintando y vas escuchando y vas compartiendo experiencias y llegas a esa idea y regresas otra vez a crear y decir, ok, ya entendí, esto me conmueve y esto me conflictúa mucho, necesito ir investigándole más por ahí. Eh, que justo te platico, va a estar expuesta una serie de esculturas y algunas pinturas sobre pergamino del 14 de mayo al 20 de junio en el Museo de los Conspiradores en Querétaro, que habla, bueno, se llama la exposición Otro más que colgó los tenis y habla expresamente de la muerte y de la concepción de la muerte como, pues, con esta dualidad muy latina y mexicana de verla como algo padrísimo y de verla como un día o sea, hay un día especial y una festividad de la muerte, pero al mismo tiempo es un tema muy tabú, es un tema al que nadie quiere llegar y yo que nos define a todos como personas el estar viviendo la muerte constantemente y la forma de liberarnos de esa presión es teniendo dichos de la muerte, eh, teniendo canciones a la flaca, eh, y no sé, bueno, habla de esto y los invito a que la vean. me encantará y además, bueno, será una experiencia bastante agradable. Cuéntame justo por qué empiezas a hablar de la muerte. Bueno, en esta en particular, ¿no? Porque si bien dices, o sea, es un tema tabú, yo creo que como seres humanos no queremos morir, ¿no? Y no queremos que mueran las personas que nosotros amamos. O sea, creo que es algo tan egoísta que no queremos perderlos, porque realmente el que se muere, pues se murió, ¿no? Pero Claro. tú extrañas ya no tenerlo. Pues realmente estás llorando por ti, porque tú estás sufriendo, porque ya no lo vas a ver. ¿Qué te lleva a ti a pintar algo que, claro, puede ser muy alegre, que puede ser contradictorio, que puede ser tabú y que además, bueno, pues sí, es parte de la vida? Sí, y yo creo, o sea, es raro porque es una experiencia que nadie se ha muerto y nos ha contado la experiencia que es morir y regresar, ¿no? Pero o sea, es una verdad que tenemos, pero al mismo tiempo es una incertidumbre total de decir, oye, me llegará en 6 años, en un año, en 20 años, o quiero que me llegue hoy. Este, y que se vuelve muy, muy duro entender a la muerte en todas sus presentaciones, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que lo que me lleva ahí, la serie anterior se llamaba Dulce Bilis, ya en estos momentos que definían, o sea, o yo quería expresar los momentos que te definen tal cual eres. Yo decía que te defines por cuando te dicen que dejes de hacer algo. Y de repente todo eso había brincado antes de la pluma y dejar el trazo muy explícito al final de la obra. Y de repente me di cuenta, pues algo que nos define como seres humanos es, primero, razonar y estar conscientes de nuestra propia muerte. Eso, o sea, eso como que es inherente al ser humano. Y después de eso, ir entendiendo que nos vamos a morir y aceptar a la muerte es una experiencia que te hace forzosamente disfrutar y apreciar la vida.
donde en este sentido toda la serie acaba con una escultura. O sea, son todos naturaleza muerta, donde no, estamos como muy acostumbrados a ver bodegones de frutas o de flores que en algún punto tuvieron vida, y en el objeto que lo estamos viendo, que generalmente es un cuadro pintado, ya no tiene vida, pero está plasmado como en su mejor momento, y es la manera, o sea, el concepto filosófico, el bodegón, es la forma de mantener en su mejor estado e inmortalizarlo, y que trascienda a su muerte, que no se quede en la muerte, sino que siga vivo para siempre a través del arte, ¿no? O a través de la expresión pictórica. Y entonces son animales, las escenas tienen esta dualidad, ya la verán, pero son animales que se ven como muy naive y medio, se ven como caricaturescos, pero son escenas fuertes que estamos acostumbrados a ver en un mercado. Entonces hay un pato que está colgado del pescuezo, hay un pescado que está colgado de la cola, pero son escenas que se ven bastante fuertes cuando al final son bronces, y no tienen vida ni han tenido vida, pero es la manera, en el momento que los ves como algo donde podría ser tú y te reflejas en la escena, te conmueve y puede ser tan fuerte o tan suave como quieras, ¿no? Y al final acaba con yo dije, pues, ¿cuál es el bodegón, la imagen de muerte, más bien la imagen muerta que más tenemos plasmada en la cabeza? Como que me gustaría como preguntarte a ti, o sea, si pensaras en un bodegón, ¿en qué bodegón piensas? Pues yo creo que uno que tenemos aquí en casa, pero si al final del día, o sea, es un pez, fruta, un pan. Sí, sí, o sea, un bodegón súper tradicional, súper. Sí, ahí te va. Entonces yo dije, la imagen, o sea, después de haber entendido como la naturaleza muerta, la imagen que más representa al bodegón es el crucifijo cristiano, donde se está plasmando la imagen de un cuerpo muerto, donde intenta expresar vida, donde intenta expresar la trascendencia de la muerte y eh, culminar en la vida, o en la vida eterna según los cristianos. Pero toda la serie cuestiona un poco a la imagen de la cruz como la conocemos, diciendo es una imagen cruel, es una imagen fuerte, es una imagen de muerte. Pero igual que los bodegones, si ves unas flores en un florero, las ves muy bonitas, pues ya no tienen vida esas flores. Y ves muy bonito las frutas, pues ya no tienen vida, ¿no? Y entonces en el proceso fueron saliendo, y después llegué y dije, literal es la concepción de muerte latina, donde está muy bonita, pero no quieres llegar ahí, pero sí, porque a fuerza vas a tener que llegar. Entonces esta dualidad de chistosa de colgarlos, y la exposición se llama Otro más que colgó los tenis, porque la expresión es muy mexicana. Sí, oye, mi cuate ya colgó los tenis. Lo dices cuando tu amigo ya se murió, y está chistoso. Y nació, la leyenda urbana es alguien con sus, colgó los tenis en un cable, la electricidad bajó y se electrocutó y se murió, ¿no? Claro que eso es imposible porque los tenis son de hule y no puede bajar porque es aislante la electricidad. Pero en el box, cuando alguien se retira, pues cuelgan los guantes, y todo eso es muy cómico y chistoso. Pero lo que sí es una realidad es cuando alguien se cuelga o cuando te cuelgas, la sangre se va a tu cabeza, los pies se hacen flaquitos y se te caen los tenis. Y entonces tiene este lado súper cómico de alguien colgó los tenis, y tiene este lado muy fuerte y de mucha violencia, que yo creo que como cualquiera que haya vivido en México, estamos expuestos a esta realidad, estamos expuestos a una violencia que si sales del país, de repente te das cuenta que, oye, esto no está padre, es una seguridad que, o sea, casi vivimos
te tienes que estar cuidando continuamente, ¿no? Y entonces habla un poco de esta dualidad de vida y muerte y de entender a la vida a través de la muerte, y esta realidad cultural. Y un poco por eso fue que llegué a la exposición, ya la verán. Padrísimo, padrísimo. Bueno, ya estoy ansiosa por verla. Cuéntame cómo es que justo llegas a toda esta múltiples ideas tan nutridas, tan trabajadas, porque si bien, bueno, hablemos de música, porque, bueno, tienes un montón, ¿no? O sea, no tienes de que yo tengo aquí mi pila de discos, no, o sea, me refiero a que haces música, escribes, o sea, es como, ¿cómo te vuelves un artista así multidisciplinario? Ahí te va. En el intento de ir pasando de una cosa que al final inspira a otra e inspira a otra, quedarme en una técnica para mí como que no me basta. Y un poco con el principio del diseño industrial de estudiar la idea, hacer un boceto, de ahí pasar un dummy, el dummy pasarlo al material final, estudiar más o menos cómo se comporta. Como en este estudio, pasándolo al nivel artístico y expresivo, parto del boceto. Luego el boceto inspira a una pintura en óleo o a una escultura en bronce. Y atrás del boceto, un poco yo también para entender hacia dónde voy y empezarme a escarbar ideas, le escribo una historia. Que una historia puede ser un párrafo o 2 versos, que todavía no tiene, esa historia todavía no tiene como una estructura tan clara, solamente es una idea, como si fuera el boceto de algo que vaya a escribir, ¿no? La parte visual en el cuaderno, ahorita te enseño un par de hojas, la parte visual evoluciona te digo, a la escultura o a la pintura en óleo. Y últimamente he estado explorando, ahorita te platico en qué he estado explorando, pero la parte lírica, o sea, el texto, yo decía, tengo mi cuaderno lleno de textos que está muy padre que sean para mí, pero ¿cómo le puedo hacer para sacarlos? Me encanta desde que era más chico la música y me gusta la música, en especial la letra de las canciones. Y cantar y tocar la guitarra pues es algo que me apasiona, que lo hacía de chico, de hobby, y poco a poco he ido descubriendo que lo puedo integrar a todas las demás, o sea, a todo el concepto como si fuera una misma cosa, ¿no? Entonces el texto eventualmente lo empiezo a escribir, pero esto sí ya tiene mucho más trabajo, ¿cómo te digo? Como si fuera la técnica, en vez de hacer un boceto y la técnica para ir desarrollando una pintura en óleo, que te tienes que meter más y a entender cómo funciona el contraste, dónde quieres meter los brillos para que se exprese lo que tú quieras, pero que el boceto es una inspiración para llegar a eso. De la misma forma, es el boceto de la escritura. Entonces lo desarrollo con una métrica para que eventualmente le pueda meter melodía y poderlo hacer una canción. Y entonces está muy padre porque veo una escultura y veo la pintura en la que partí y le escucho y digo, para mí todo eso es un mismo sentimiento o es un mismo motor. Aunque cada expresión sea muy diferente, como que cada una tiene un enfoquecillo especial donde la técnica habla mucho y va a ser muy diferente cómo se traduzca en volumen a cómo se traduzca en palabras. Y también un poco te cuento, o sea, cuando yo era más chico, estaba saturado de museos y en Querétaro hay muchos museos de historia. La historia en ese momento, la vez que me daba mucho flojera leer, odiaba leer, o sea, que mis ojos pasaran por letras era algo que detestaba, ¿no? Pero la música lo disfrutaba muchísimo y las imágenes también las disfrutaba mucho. Me tardé mucho tiempo en decir, oye, es lo mismo, o sea, es lo mismo, es como si estuvieras
oyendo un audiolibro a la hora de escuchar una canción y ver a la canción como, o sea, sí como algo que te puede hacer bailar, que te puede hacer pasar muy buen rato, pero también verlo como si fuera un audiolibro donde no necesitas pasar los ojos sobre texto, pero, pero estás leyendo. Cuando estás cantando, estás leyendo de alguna forma y estás haciendo que las ideas que estaban en un papel entren a tu cabeza y las expreses tú, te apropies de ellas. Y yo creo que fue la manera de retarme a mí mismo y decir, te gusta mucho más la literatura de lo que crees. Y la única forma para mí de descubrir esto fue intentando crear. De ahí, regresémonos un poquito justamente de la Ibero, te vas a Italia. Sí. ¿Qué cambio notaste drásticamente? Si ya bien llevabas toda esta parte de análisis desde muy niño, ¿sabes? O sea, me gustaba la pintura, me gustaba también la música, eso me llevó a, ¿sabes? Como a entender que pues sí, las artes sí me gustan y que la literatura me encanta y que esta es parte que me emociona. ¿Cómo fue ese cambio si ya lo llevabas muy trabajado? Porque si bien salir del país, luego, como dices, sales y ves que la naturaleza de los demás, de no vivir en esta constante miedo, eso es algo normal, eso es algo natural, que nosotros pues ya se nos fue un poquito la olla y tenemos que estar pendientes de todo, ¿no? Sí. ¿Cómo integras de repente ese cambio de cultura, llegar, decidirte y decirme, ahora me voy a Italia, o no, o qué estudio, me regreso a estudiar a la Ciudad de México, ¿qué hago? Ve, la verdad, cuando decidí lanzarme a Turín, seguía yo muy puesto en el enfoque de diseño industrial. Y entonces me metí de llenísimo. La Universidad en Turín era parte, bueno, es el Politécnico de Turín y es parte de la Fiat y de la Jeep. Entonces está muy enfocado el diseño industrial a la producción automotriz. Entonces empecé a entender, de repente, estudiando aquí en México, medio malinchista, decía, pues es que aquí en México, me están enseñando a soldar, ¿eso qué? Y pulir madera. Sales y entiendes que tus compañeros están enfocados en su estudio, en otra cosa, pero entiendes que tú eras muy hábil haciendo muchas cosas que ellos no están ni siquiera acercados, aunque vayan a hacer un coche y el coche necesite soldarse, no, a la hora de, si le dices, oye, solda algo, no, como que no hay esa concepción. Eso y también que esto yo creo que fue lo que más me impulsó a dedicarme al arte, el pasar mucho tiempo solo. Estando allá, es normal estar solo, es lo común. La gente, no sé, el concepto de familia, como lo conocemos aquí en México, no existe. Estar cercano a tus abuelos, pues a tus abuelos los verás una vez al año, a tus papás los ves chance 2, 3 veces al año, y hablas con ellos cada de repente, pero tú vives tu vida, tú haces tu vida solo y te concibes como un individuo, no sé cómo decirlo, más solitario, mucho más solitario, pero también me abrió la cabeza a entender y aceptar esta otra realidad y a disfrutarla, sobre todo porque me costaba muchísimo tiempo pasar el tiempo conmigo. Como que fue un gran paso y fue, yo diría, el paso más grande, porque ahora no podría hacer lo que hago si no pasara tiempo conmigo mismo. Y me costó mucho trabajo, pero también veía a mis compañeros y amigos y amigas, era su única forma de vivir y lo disfrutaban, la pasaban excelente. Y regresar, pues hace que aprecies muchísimo esta otra convivencia social que existe aquí, donde, y hablando también de la muerte, estamos muy acostumbrados a que cuando se muere el abuelo de tus primos, vas al funeral desde muy chico y has ido a muchísimos funerales y ves la muerte algo muy cercano. Vives en Europa y te tocará ir al funeral de tus hermanos y tus papás
chance te tocó el de tu abuelo, pero tus papás decidieron que no fueras y fin. O sea, te van a tocar muy pocas experiencias tan cercanas de algo tan personal. Pero yo que sí, ese fue el aspecto más que más cambio tuve en el momento que estuve allá, que después lo quise repetir, una experiencia, me gané una residencia artística en Hungría hace 3 años y también fue padre. Perdón, no te alcancé a escuchar. Ay, discúlpame, ¿en qué parte de Hungría? En un pueblito que está entre Budapest y Viena, más cerquita de Viena, que se llama Zalaegerszeg. Pero un pueblito donde toda la gente joven, un pueblito de 15,000 personas. Donde aquí 15,000 personas en México es media colonia. Y todos los jóvenes iban a estudiar a Budapest. Y entonces era un pueblito de gente mucho más grande, donde hablaban húngaro y su segundo idioma era ruso. Y ahí me tienes a mí, junto con una otra artista de Tailandia, pero vivía en Inglaterra. Los dos, ya sabes, como intentando interactuar con la gente un poco, entender también, estuvo padrísimo, pero todavía me hizo forzar a ver digo, suena esto demasiado utópico, pero ver a la sociedad como si yo fuera un externo. Claro, Me gustó. Sí. Los húngaros son súper lindos, son súper amables, pero normalmente no hablan más que igual ruso, algún otro idioma, pero como que inglés no mucho, son como muy tímidos, son introvertidos. Entonces, claro, llegas y quieres conversar y entonces lo primero es que se apanican y entonces como que no, hasta para atrás y pues no hablo otro idioma. Sí, y luego imagínate, y todos tenían, en verdad, abajo de 60, yo que conocía a 3 personas. O sea, todo el mundo era muy grande de edad, pero padre, de repente hubo una historia y yo iba a comer al mismo lugar casi diario. Y había un señor que se echaba una cerveza y de repente me hace así como, nos entendimos, ya sabes, más o menos ahí señas, ven acá, estaba haciendo como una lotería, pero que era como jueguito, estaba divertidísimo y el señor, en verdad, los dos emocionados, como que caché más o menos de qué se trataba el juego, porque nada más era de rascar y ver si ganaste o perdiste. Y al siguiente día llega con una lotería de esas para mí y una cerveza, así como de, pues, ahora te toca a ti jugar. Entonces nos acabamos haciendo cuates cuando literal yo sabía decir saludos y salud y ya. Pero bueno, fue una anécdota padre. Mande. ¿Cómo es salud? O algo así, ¿no? Sabía, ahorita te digo cómo se dice. Yo también sabía. No, lo sabía, según yo, información perdida. Sí, según yo también lo sabía. Es una cosa que no me acuerdo, X, pero por ahí va. O sea, sí, aparte de muy difícil de pronunciar, difícil de pronunciar. Sé que Borat es amigo y Kosonom es gracias. O sea, fuera de eso, la verdad me acuerdo poco. Y estuve 2 meses ahí casi. Manch son las huellitas del perro. O sea, ¿sabes? Las manitas del perro. Manch. Información que cura. Segenegedre o algo así. No me acuerdo. X, bueno. Sabía de algo, sí. Sí, algo así, algo así. Algo así, por ahí va. Ya lo investigaremos para nuestro próximo viaje. Oye, sí. Pero esas experiencias, la verdad, están padrísimas. Te dejan un montón de información, no de la que curas, sino de la que realmente te nutre, de pensar, de análisis. Te da chance de meterte en técnica tuya, o sea, muy padre. Claro, o sea que ese lado, el resultado es increíble y llegas a una exploración muy diferente a lo que tenías y llegas a una técnica, o sea, como, no quiero decir que es un cambio 180, pero sí te suma, si te harías un punto, te suma 10 puntos en tu propio crecer. Pero
lo que no te he platicado, toda esa parte antes para llegar ahí, tampoco es, de repente me echaron una llamada un día y me dijeron, oye, ¿quieres venirte a Hungría? Pues no, tampoco es tan romántico como eso, ¿no? Estuve aplicando literalmente durante 6 meses a todas las residencias que veía, y hay residencias de todo tipo, ¿no? Desde la residencia que tienes que pagar todo, y literal tienes que pagar casi hasta tu renta como si estuvieras viviendo en otro lugar. Hay residencias que son más como de exploración y más filosóficas, donde se enfocan más en vivir una experiencia, eh, independientemente de tu creación. De hecho, no está enfocado en la creación. Hay otros más enfocados como la curaduría, y que puedas meterte de lleno a la comercialización del arte en una ciudad en específico. Y hay otras como esta, más enfocadas a la exploración y a la técnica, ¿no? Donde la convivencia y el diálogo entre artistas es muy importante. Entonces dije, voy a aplicar y aplicar y aplicar y aplicar, a ver, chicle y pega, ¿no? Y de repente te aceptan algunas, te emocionas muchísimo y le metes la cabeza y dices, no, no tiene sentido, voy a estar pagando la renta que estaría pagando aquí, más la renta que estaría pagando allá, más me están cobrando por exponer. Oye, eso no sé ni qué voy a hacer, y ya estoy pagando por exponer y todavía no sé que en algún punto, chance, si hace sentido, pues vale la pena intentarlo. Pero si no, pues vale la pena seguir intentando en otros lugares donde tu propuesta y tu trayectoria les haga sentido con el espacio, que muchas veces está financiado o por los gobiernos locales o por algunas asociaciones, y chance no, tampoco es como que te van a pagar tu estancia ahí, o por lo menos en esta de Hungría no, pero no representa un costo en ti. Por lo menos a mí mi único costo fue el vuelo, y fuera de eso, todo está solventado por una organización húngara. Y dejas parte de tu obra y de tu creación allá y te traes casi la mayoría. Pero al final es una experiencia súper enriquecedora que va más allá de lo que hayas creado ahí. Y lo que haces ahí, pues no lo hubieras hecho de ninguna otra manera más que estando ahí. Yo creo que la forma más genuina de agradecer, pues es con algo que el costo es muy bajo y que puede ser una expresión creativa. ¿Qué ha sido para ti la parte más difícil? Hablemos ya de todas las disciplinas, de escultura, pintura, música. Sobre el arte, para ti, ¿qué es la parte más complicada? Es que como que ha sido un constante cuestionamiento y un constante decir, oye, mi entorno está mal en esto, lo voy a intentar yo estoy mal en esto, necesito cambiar en esto, y como que se vuelve un constante, te vuelves la contradicción de tu realidad y la contradicción de ti mismo constantemente. Pero es muy padre porque llegas a razonamientos muy diferentes. Y entonces de repente sí es como de, estaré mal intentando esto, estaré mal, y que te resuelves la duda cuando lo intentas. Pero yo creo que me costó mucho trabajo al principio, así como lo de las residencias. Toqué puertas en muchísimas galerías, ¿no? Pero muchísimas. Y que para intentarlo, siento que soy bueno. O sea, soy bueno porque me clavo y digo, 3 días me voy a clavar intentándolo. Entonces voy a buscar contactos, voy a llegar al galerista, voy a ver qué necesita el galerista, casi le voy a ofrecer lo que el galerista quiera, ¿no? Y entonces, de repente, sales de ahí y entiendes que no es lo que el galerista quiera, es lo que tú quisiste en algún punto, y si conectas con el galerista, bien, cool. Bien. Y si no, también bien, habrá un espacio donde aprecien tu creación. Pero si no, tampoco te puedes andar afligiendo por, oye, no, pues a tal galerista me dijo que sí me pasó, un galerista de aquí en México, que tampoco quiero... No lo vamos a tomar, nada más vamos a tomar la parte del aprendizaje. Sí. Me dijo, oye, no, la verdad es que tú lo que necesitas para ser artista es estudiar una maestría
en artes visuales o algo relacionado con el arte. Puff, salí de ese, primero me eché una discusión con él, que ahorita digo, Francisco, qué tonto. O sea, ¿qué ganaba yo con decirle? Porque la discusión fue, ¿vendes arte o vendes producto? Yo le dije eso al galerista. Que ahorita digo, no, Francisco, no seas tonto. O sea, vende lo que cree mejor y empata con sus clientes y empata con su idea de arte y está bien. Pero en ese momento yo estaba enojadísimo que me dijeran eso. Y aceptarlo me costó mucho trabajo. E ir entendiendo, esto yo creo que es lo que más trabajo me ha costado, ir entendiendo cómo funciona el mercado del arte. Y que la verdad es que entenderlo es casi, te diría, imposible, porque al final te vas haciendo de tu técnica, te vas haciendo de tu filosofía, y de repente el mercado no es el mercado del arte, pues es el mercado de tu arte, y en el sentido más completo de la palabra. No es el que compra tu obra, es el que aprecia tu obra, es el que consume tu obra, el que puede ver tu obra y la aprecia, o el que puede escuchar tu música y la canta. No necesariamente la tiene que comprar. Y cuando yo creo que fue como un iluminación, cuando entendí este lado de no necesito vender, la venta será una consecuencia de la creación. Entonces voy a ir haciendo series o voy a ir juntando obra y la voy a ir exponiendo. En el momento que alguien quiera conectar con lo que hago, ni siquiera es conectar conmigo, porque si les caigo bien o no les caigo bien, eso pasa a segundo plano. Si alguien quiere conectar con lo que hago, increíble. Si alguien quiere comprar la obra, pues bueno, habrá que ponerle un precio y definitivamente tengo que vivir de esto y esa obra tiene que seguir fondeando no lo que ya produje, tiene que fondear lo que voy a producir, que quién sabe qué va a ser. Y ya, pero sí ha sido un proceso largo o mucho más largo de lo que me gustaría y tal vez se vuelve el proceso más tedioso cuando lo que te gusta es crear y desarrollar conceptos nuevos, diferentes a los que traías antes, meterte a entender qué era lo que estabas haciendo en ese momento, a comunicarlo, a compartirlo, a hacer exposiciones, a hacer una exposición bien expuesta donde entres y la aprecies, así como el libro leído puede llegar a ser una canción, una exposición hablada puede llegar a ser una entrevista o puede ser una nota en el periódico. Entonces yo decía, es una forma más de exponer. Entonces, sí ya hice mucho esfuerzo buscando el espacio, la galería o el museo que le abra la puerta a mi obra. Todavía necesito aventarle un extra y decir cómo, si esto se lo voy a presentar a la gente que entra al museo y chance van a ser 1,000 personas y de las 1,000 personas chance 2 personas vayan a conectar con mi obra. ¿Cómo le hago para que esas 1,000 puedan llegar a ser muchas más por medio de mí mismo? Entonces, y me empiezo a meter otras cosas, pues, un boletín de prensa, ¿cómo lo hago? ¿A quién se lo necesito mandar? Entonces, le mando a los medios mi propuesta lo más sincera posible y el medio con el que conecte yo lo expone y en vez de llegar a las 1,000 personas, chance van a ir a ver la exposición 3,000 personas y en vez de conectar 2 van a conectar 6, pero esas 6 son suficientes para haber valido la pena todo ese esfuerzo de intentarlo compartir. Y seguramente si hay 6 personas que conectan, van a ver 2,000 de las 3,000, 2,000 personas que van a decir, no me late, o su música me parece, no me llena, o me gusta otro tipo de cosas, y que también es muy válido ver a la expresión así, como si no sirve para conectar, va a servir para que alguien conecte con otra idea. Y si hay alguien que no le guste la escultura, va a decir, la verdad es que yo disfruto más ver una película y me gusta ver más cine, me gusta ver más danza o aprecio más este tipo específico de música y con eso conecto. Y que es muy válido y vale la pena exponerlo y también explorar artísticamente, ser consumidor de expresiones, más allá de
o sea, dejarnos transgredir, dejarnos conmover, dejarnos enojar por la obra de alguien más. Y decir, oye, de las 300 opciones que he visto, hay una de un alguien en Finlandia que está haciendo unos murales con stencil y está hablando de esto, de esto, de esto, y está teniendo que ver con su entorno, que es más o menos así, así. Le quiero dar seguimiento y conectas. Al final conectas y es muy padre conectar con alguien. Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, uno es un esfuerzo brutal, porque realmente es brutal. O sea, no nada más para tener la idea, sino para desmenuzarla, aterrizarla, plasmarla, letra, música, pintura, escultura, como sea. La aterrizas y después darle el seguimiento para la autogestión, ¿no? Si bien galerías, si no museos, si no buscas un lugar y la exhibes y después comunica justo eso, ¿no? Y que ese esfuerzo tenga un resultado y que el resultado sea la conexión real, ¿no? Porque, pues, como dijiste, muchos pueden decir, no me gusta, o, oye, pues sí está padre, pero, ¿y? ¿Sabes? Claro. Ese más allá, híjoles, pues es por lo que yo creo que todos estamos ahí luchando para seguir creando cosas que valgan la pena. Claro. Y que te diría, digo, va a sonar esto muy abierto y chance hasta medio subjetivo, pero casi cualquier intento bien hecho vale la pena. Más allá de si a alguien le gusta o no le gusta, hasta a ti como artista, que en el proceso te esté conflictuando haciéndolo y que no estés verdaderamente gozando, te forzas tantitito más y de repente dices, wow. Wow, porque hay algo de mí que no había salido antes y necesité salirme de mi técnica o necesité salirme de mi ambiente creativo o necesité conectar con este otro artista que hace fotografía o que hace escenografía para entender que también me puedo expresar a través de otros medios. Y es padre. O sea, es padre porque, no sé, me ilusiona mucho saber que somos capaces de apreciar la creación de alguien más. Y no, digo, nosotros, o sea, es fácil hablarlo como artista, donde estás acostumbrado a donde había nada, de repente ya hay algo, pero pues igual lo hace un abogado donde no había un orden, de repente escriben 2 párrafos y definen ciertas, o sea, como ciertas cosas que yo como creador no, o como creativo no podría y tiene una creatividad diferente. Me gusta apreciar lo que hacen los demás fuera de mi ámbito y también agradezco que haya alguien más que lo pueda hacer y que disfrute hacer ese proceso que no es el mío. Y tampoco quiere decir que nos metamos en todos los procesos. Imposible, pero sí estar ahí, ¿no? O Sí, sea, estar ahí, verlos, apreciarlos y si hay algo que digas, me late, pues intentarlo. Lo peor que puede pasar es que salga algo que no te encante y no vuelves a repetir. Pero si sale algo que mínimamente te latió, pues lo vuelves a intentar y no pasa, o sea, no pasa más que tú vayas entendiendo tu propia creación y eventualmente lo puedas compartir. buenísimo. Oye, ¿algún libro que recomiendes, que te guste, que te haya marcado? O sea, puede o no ser de arte. Ya, ve, hay uno que la verdad, bueno, hay dos. Los dos yo siento que son muy sencillos de leer y fáciles de disfrutar. Pero el primero que les voy a decir, literal, lo puede leer un niño de 3 años o lo puede leer alguien de 80 años, pero se llama Oh, the Places You'll Go y es de Dr. Seuss. Y entonces son mini parrafitos. Si pueden, léanlo. Si no, en internet hay muchos enlaces. Está muy corto. Si pueden, véanlo junto con las ilustraciones y esta comunicación visual, donde los visuales tampoco es que sean cosa del otro mundo, pero donde es lo visual con el texto. Y hay otro que también me pareció, ahorita lo traigo como
y lo he leído varias veces, lo disfruto mucho, escucho mucho. Es el libreto de una obra que se llama Dear Evan Hansen, querido Evan Hansen. Y habla, está muy padre, habla como de la depresión desde una perspectiva muy, muy padre. Y en el medio es el libreto del musical. Y entonces te puedes meter en YouTube o en Spotify, está la música, pero entonces de repente sale la letra y vas escuchando los textos y le vas dando vida a los personajes por medio de lo que estás escuchando. Y me encanta también ese. Y es muy fácil de llevarlo y de repente estás muy conmovido y al siguiente segundo estás literal botado de la risa de yo pude haber hecho esa broma hace 10 años. Pero está muy padre y me gustó mucho. Buenísimo. ¿Dónde te pueden seguir, Francisco? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden escuchar? Mandarte algún mensaje, contactarte, ver tu obra, además de la exposición que vas a tener. La mayoría de las cosas, el proceso, como que últimamente he intentado curar bien el contenido que subo. En Instagram me pueden encontrar como @franciscodiego.art. En Facebook también van a ver parte de la obra. En Spotify estoy como Francisco Diego. En YouTube también van a escuchar las canciones. Hasta ahorita hay 2, pero ya hay 10 producidas. Poco a poco se las iré compartiendo. Y aquí en la Ciudad de México, en la Galería Chopin, tienen algo de mi obra y el próximo mes va a estar expuesta en el Museo de los Conspiradores en Querétaro, en el centro, a media cuadra de Plaza de Armas. Va a estar ahí la exposición. Otro más que colgó los tenis. Están invitadísimos. Si acaso escuchan o ven esto después de que ya se haya expuesto, espero tener contenido ahí en Instagram, en franciscodiego.art, para que puedan apreciar un poco el contenido. Me pueden escribir también su apreciación, si les gustó, si no les gustó. Es bienvenido todo. Pues ha sido un placer platicar contigo, Francisco. En verdad lo he disfrutado un montón. Me encantará que más adelante nos sigas compartiendo proyectos, hablemos un poquito más de todo un poco. Y pues nada, no sé si quieras agregar algo más. Feliz, Marily. No, mil gracias primero por la invitación y la vez que qué gran proyecto y qué gran trabajo, porque esta es una forma más de compartir la pasión de la creación. Mil gracias por invitarme al espacio y compartirlo. ¿Qué te pareció este capítulo? Envíame tus comentarios por mensaje directo en Instagram, en @marilitoresd. Ayúdame a compartir este capítulo con quienes sabes que gusta del arte y no te olvides de seguirnos en todos los canales. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, etc. Y en el canal de YouTube. Te agradezco tus comentarios, estamos en contacto, nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego.